Hechos capítulo 7. Vamos a leer una porción, los primeros versículos. Como ven, es un capítulo bastante grande. No puedo ir a todos los detalles porque no saldríamos hoy, pero vamos a tratar de analizar qué quiere enseñar Esteban con todo eso que está diciendo ahí, porque es una prédica de Esteban, es una enseñanza de Esteban, y vamos a tratar de buscar la línea de pensamiento que Esteban quiere desarrollar por acá. Dice, versículo 1, el sumo, para ver, sí. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Se la pregunta si él realmente, según veníamos viendo en el capítulo 6, ¿verdad? De la acusación, si él estaba blasfemando contra Dios, el templo y contra Moisés. Ok. Y él dijo, varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Padre, pedimos tu bendición en esta noche, Señor, para el estudio que vamos a hacer de tu palabra. Tu palabra pueda hablar a nuestro corazón, que tu palabra pueda ayudarnos, Señor, en este momento para poder entender, para poder comprender lo que tú quieres hablarnos. Que tú me permitas enseñar de forma adecuada, correcta, Señor, y que podamos todos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Jordán, ¿te quedó una hoja por ahí? Me imagino que sí. Regálame una para saber por dónde van los hermanos también. Bueno, hoy vamos a hablar del valor de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En algún momento, en una aclaración, yo hablé que Jacobo era el primer mártir, y quiero aclarar eso porque eso fue un error, pero era una media verdad. Fue el primer mártir, pero de los apóstoles, el primer apóstol que fue muerto en la persecución. Pero el primer muerto de los cristianos, porque Esteban no era apóstol, sino diácono, fue Esteban, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Entonces, para aclarar ese detallito, fue el primer mártir de los apóstoles, fue Jacobo, líder de la iglesia. Y acá vamos a tener el primer mártir de todos, el primero en morir, y este es Esteban, el cual no es apóstol, el cual es un diácono de la iglesia. Eso quiero recalcarlo, es un diácono. Ya vimos un diácono en acción, ¿verdad? Dando una gran ofrenda a la iglesia, ayudando a los necesitados. Ya vimos, ¿cómo se llamaba ese? Bernabé. Ahora vemos otro diácono de la lista de los 7 que fueron escogidos en el capítulo 6, que es Esteban. En este caso, Esteban, aparte de ser diácono, parece que era predicador o evangelista. No se dice, nunca menciona el título evangelista, como se hace con Felipe, pero era un predicador y estaba hablando acerca de las cosas del Señor, estaba predicando, y entonces, en medio de esto, él es llevado a juicio. Esteban es uno de los primeros diáconos de la iglesia.
allá en Hechos 6:5, fue acusado él al hablar falsamente contra el templo, contra la ley contra el templo y la ley de Moisés principalmente, y contra Dios, porque dicen que blasfemó contra Dios. Eso está en el capítulo 6, en los versículos finales del capítulo 6, ¿ok? Entonces, Esteban fungía en la iglesia como un diácono. ¿Y qué era un diácono? La palabra diácono en griego significa servidor. Era un servidor, era un siervo, era alguien que estaba sirviendo. En ese momento los diáconos, como no había templo, no se encargaban de puertas y esas cosas que hacemos acá. Los diáconos se encargaban de servir a las mesas, o sea, de ayudar en una especie de comedor de las viudas, que eran para las viudas, para las mujeres que no tenían esposo, no tenían sustento. Entonces era una ayuda socioeconómica, por así decirlo, que eran encargadas los diáconos. Desde ahí viene la idea de que el diaconado se encarga de algunos aspectos administrativos. Eso fue evolucionando con el tiempo y también con los versículos, y también en la ayuda social. De los diáconos viene esa labor. Su valentía. Vemos cómo este hombre fue valiente de proclamar la verdad ante el concilio judío o el Sanedrín, este grupo de ancianos, grupo de personas que se encontraban ahí, que juzgaban los aspectos religiosos, pero también tenían un poder civil sobre el pueblo de Israel. Ellos tenían doble poder, religioso y civil, así que ellos podían condenar a muerte a alguien que consideraban hereje basado en la ley de Moisés. Podían condenar a alguien. Generalmente estas personas tenían que haber sido casadas o viudas, los integrantes de este equipo. Ahora vamos a ver un integrante muy jovencito que va a estar por ahí en ese momento. La acusación de Esteban hacia Esteban está en el capítulo 6, versículo 13 al 14. Ustedes pueden ver exactamente de qué lo están acusando en el capítulo 6, del versículo 13 al 14. Él se defiende explicando esos mismos puntos. Él va a explicar, hablar sobre Moisés, él va a hablar sobre la ley de la cual lo acusan, va a tocar una pincelada sobre Jesucristo, no mucho, pero lo va a mencionar, y va a hablar sobre el templo, que no lo puse ahí en la diapositiva. Va a hablar sobre el templo. Prácticamente este capítulo es una enseñanza sobre el templo, porque a él lo acusaron de que Jesús destruiría el templo, si lo ven ahí en los versículos. Entonces él va a explicar si es importante o no el templo de Jerusalén. Y en medio de todo esto, si algunos lo leyeron, me imagino, de todo esto que uno se pierde en algún momento porque es muy larga la historia, él tiene en mente, para que la pueda entender, es el templo. Él viene desarrollando, es la idea del templo, va a llegar al punto del templo y la ley. Ahora lo explico. Y para esto va a usar algunos personajes. Por eso pongo aquí como un pequeño subtítulo: un Dios sin fronteras ni edificios. Tenga eso en mente cuando veamos todo o cuando vuelva a leer el capítulo, que es bastante largo. Él lo que quiere decir es que Dios estuvo con estas personas sin necesidad de templo. Estuvo con Abraham cuando lo sacó de su tierra. Estuvo con José cuando se lo llevaron a Egipto. Y es lo que él viene desarrollando. A veces no se cuesta encontrar el hilo de lo que viene diciendo, pero lo que viene diciendo es: Dios ha estado con todos estos hombres fuera de Israel, de la tierra prometida. Estuvo con Moisés. Estuvo con Moisés. ¿Y dónde se le apareció a Moisés? En el monte Horeb. ¿Y cómo llamó ese lugar? El lugar que pisas, cosa que prediqué, tierra santa es. Pero tierra santa se supone que es Jerusalén. Pero él está diciendo: no, esa fue la tierra santa. El monte, en el desierto. Ese lugar. Ahí viene desglosando de que no es un lugar específico, que Dios puede estar en cualquier país mientras esté contigo en tu corazón. Y es lo que viene diciendo él desde el principio, ¿verdad? Con estos tres personajes con los cuales él viene desarrollando, como lo mencioné en la pregunta 3, ¿verdad? Generalmente son tres personajes que viene desarrollando él por acá. El primero de ellos va a ser Abraham. Dios con Abraham. ¿Desde dónde Dios estaba con Abraham?
en Mesopotamia. El versículo 2 nos dice que Dios se le apareció a Abraham estando allá en esa tierra de Aram, en esa tierra de los caldeos. Dios no se le apareció a él en la tierra prometida, se le apareció o se le presentó a él estando en un país mundano, por así decirlo, en Aram, en Mesopotamia. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Él sale, como usted conoce las escrituras, y habita allí en Aram. Y Dios, aunque lo colocó ahí, no le dio una herencia. Eso lo dice el versículo 5. No le dio herencia, sino que la herencia iba a ser ¿para quiénes? Para su descendencia. Más bien le dice que en el futuro ellos van a irse de ahí y van a estar de esclavos en otra nación. Ajá. Van a estar de esclavos en otra nación. ¿Cuál nación? En Egipto. Van a estar de esclavos ahí, luego regresarán a esta tierra, pero quédate ahí, esa es la tierra que daré a tu descendencia. Era por fe que estaba ahí. Vivió como extranjero, nos dice, como peregrino y extranjero, nos dice Hebreos. Estuvo allí, pero él todavía no era dueño de la tierra. Estuvo ahí por fe. ¿Qué es lo que quiere desarrollar acá la idea? El llamado de Abraham fue lejos de Israel. El llamado de Abraham fue Mesopotamia. Que el llamado de Dios a Abraham no fue en la tierra de Israel. Recuerde que a él lo están acusando de hablar mal del templo, de decir que Jesús destruiría el templo. Esa fue una malinterpretación que también acusaron a Jesús, que él destruiría el templo en 3 días, pero estaba hablando de su propio cuerpo. En algún momento le dijo a sus discípulos, ustedes ven estas grandes piedras, este templo, no quedará piedra sobre piedra, era una profecía, pero él nunca dijo que él lo iba a destruir, sino que algo vendría sobre Jerusalén que la destruiría. En el año 70 fue destruido el templo glorioso de Jerusalén y ellos fueron esparcidos por el mundo. Pero malinterpretaron eso. Así que estos versículos de acá nos están explicando cómo Dios, vea el verso 6 por ejemplo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería, repite varias veces esta palabra, extranjera. ¿Qué está queriendo decir? O sea que a Dios le interesan los extranjeros, sería extranjeros. Ellos eran extranjeros en la tierra no era de ellos, pero ellos también serían sacados a tierra ajena. ¿Qué está queriendo decir acá Esteban? No es el templo, no es la tierra lo importante. No es lo importante, porque Dios llamó a Abraham desde otro país. Porque la iglesia pronto se abriría a la evangelización de otros países. Porque la iglesia estaba integrada por judíos que eran de otros países. Y probablemente ellos señalaban esto. Bueno, aquí dice también el verso 8 cómo aplicó todo lo que es la circuncisión, ¿verdad? De generación en generación. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12, a sus 12 hijos, sus 12 patriarcas. Pero hay otro detalle, a excepción de Abraham, verso 9, verso 35 y verso 52, vamos a ponérselo de tarea en este momento, hay una relación ahí. Revíselo un momentito. Hay una relación. Nos habla primero de José, que a José le tuvieron algo. Envidia, dice el texto. Sus hermanos. Los demás personajes que se enseñan acá, Moisés, ¿qué le pasó a Moisés con sus hermanos? ¿Qué hicieron? Primero José, sí, pero después Moisés, me fui al 52. Y a Moisés, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué hicieron sus hermanos con él? ¿Por ahí vamos? Él quería liberarlos, estoy hablando de Moisés. Yo sé que mi lenguaje panameño los enreda un poco. José
vamos de nuevo, vamos a ver si me explico. Quiero hacer una relación. A José lo vendieron los hermanos, ¿por qué? Por envidia. Pero me voy a ir al otro personaje que vamos a ver más adelante. Y después a Moisés, algo le pasó cuando él quiso liberar a su pueblo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Fue rechazado. ¿Por quiénes? Por sus propios hermanos. Ahí hay una relación. José es entregado por envidia y Moisés es rechazado por su propio pueblo. Aquí lo que nos está queriendo llevar es que a Jesús también lo venden en un sentido y a Jesús también lo rechazan. Es lo que él está tratando de hacer en esta predicación de él. Está uniendo estos tres personajes. Está uniendo José, Moisés y Jesús al final. Así que hay una relación en la pregunta 4 entre esos tres personajes. ¿Cuál es? El menosprecio del pueblo, de sus hermanos, el rechazo hacia ellos. Así que aquí podemos encontrar otro punto de la predicación de nuestro amigo Esteban. Esteban estaba predicando, mira, Dios puede llamar a cualquiera en cualquier lugar, no necesita el templo, primero. Y segundo, estos hombres de Dios que ustedes tanto admiran, ustedes los rechazaron, sus hermanos los rechazaron. Y ustedes rechazaron al último, que fue Jesús. Rechazaron a José, sus propios hermanos. Rechazaron a Moisés, sus propios hermanos. Y a Jesús ustedes lo han rechazado y lo han crucificado. Ahí él va haciendo una relación entre todos estos personajes. Perdonen por adelantarme. Vamos a José entonces. Ahora, Dios con José, ¿a dónde? ¿Dónde está Dios con él? ¿A dónde está José? ¿A dónde lo llevan? A Egipto. A Egipto. Verso 9. Los patriarcas, o sea, los hermanos movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿El pero qué dice? Pero Dios estaba con él. Ok. Dios se le presentó a Abraham en Mesopotamia. Pero ahora se llevan a José a Egipto y aún en Egipto, siendo esclavo, Dios está con José. Volvemos a repetir, no es el lugar, es nuestra relación con Dios. José tenía una relación con Dios y Dios estaba con él donde él estuviera y donde fuese enviado. Así como estuvo con Abraham, está con José en Egipto. Él lo está tratando de recalcar. Ahora, aunque vendido por sus hermanos, Dios nunca abandonó, según el versículo 9 y 10, a José. Nunca lo abandonó, siempre estuvo con él. Usted sabe la historia que sucede con José, cómo José llega a ser importante ahí en la tierra de Egipto, y cuando ya él se revela a sus hermanos, él manda a traer a su padre y a sus hermanos para que vivan ¿a dónde? En Egipto. Y en Egipto, según el versículo 11 y el 17, al 17, en Egipto ellos prosperaron, verso 17 principalmente. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿A dónde? Ahí lo aclara, en Egipto. Eso en Mesopotamia, en Egipto, es diciéndole a ellos, no es en Jerusalén nada más, no es en el templo nada más, no es en la religiosidad, en la tradición, es donde Dios quiere. En Egipto, Dios bendijo al pueblo de Israel, donde ellos pudieron crecer. Así que imagínense este auditorio escuchando a Esteban, la historia, porque es una historia y probablemente simplificada, y poniendo atención, y ellos la conocían y ellos la manejaban de memoria, pero van viendo por dónde los va llevando. Y estuvo en Mesopotamia, y ellos, lugar de impíos. En Egipto, uy, esos egipcios malvados. Y él les va subrayando, y Dios estuvo con ellos en esos lugares.
Así que esto va siendo chocante para ellos que son tan nacionalistas y tan templistas. Porque aunque usted no lo crea, hay creyentes que son templistas, ¿verdad? Que todo gira alrededor del templo. Y el lugar, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Este es un lugar donde nos reunimos, gracias a Dios por las instalaciones y demás. Pero Dios no habita en templos de hombres. Su Espíritu está en todo lugar, pero está en nuestro corazón. Ahora, ya tenemos a José. ¿Qué personaje nos falta? Ok, exactamente. De los tres que él está mencionando. Menciona varios, pero generalmente él está simplificando la historia del Génesis en pocos minutos. Lo está diciendo. Tenemos a Dios con Moisés ahora. Primer personaje, Abraham. Segundo personaje, José. Tercer personaje, sí, ahí está Isaac, todo lo demás, pero los principales. Y el tercer personaje donde él se va a centrar un rato, Moisés, que Moisés prácticamente, ¿cómo lo explico? Era como un santo para ellos. O sea, la figura de Moisés era venerada, no digo idolatrada, pero era venerada, era respetada para ellos. Era sumamente importante Moisés para ellos. Y va a tocar ahora Moisés. Del verso 18, donde nos dice que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, ¿verdad? Usted ha visto la novela, entonces no lo voy a explicar tanto a detalle. O las series, vamos a decir, usted ha visto sobre Moisés, entonces sabe. O la película vieja de Moisés, aunque hay una más moderna, pero prefiero la vieja. Entonces, nos relata cómo él creció ahí. Y aquí he predicado sobre esto. Aquí Esteban divide la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años. 3 etapas de 40 años, de su nacimiento hasta que él se encuentra con el momento que él quiere liberar al pueblo. Y los otros 40 años, ¿a dónde? En el desierto hasta que Dios lo llama en la zarza. Y los últimos 40 años cuando está con Israel en el desierto para meterlos en la tierra prometida. Y él hace aquí la explicación acerca de la vida de Moisés. Y cómo fue criado, verso 21, que fue enseñado por la sabiduría de los egipcios, que era poderoso en palabra y obras, o sea que probablemente se hizo una pirámide por ahí, ¿verdad? Pero no sabemos cuál. Probablemente se hizo algo, era alguien importante. Como el verso 23 le vino al corazón visitar a sus hermanos, aquí sí quiero recalcar, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Ellos no comprendían que Dios los iba a liberar por la mano de él. La cosa es que verso 27 dice que entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Esto es sumamente importante. Y ahí le dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? Fue rechazado y le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Esto tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo fue rechazado por los judíos como gobernante y juez de Israel. Y él se los está insinuando ahí. Ya sus padres ya habían rechazado al mismo Moisés. Ya habían rechazado al mismo José. Y es a donde los quiere él llevar, de que son un pueblo que le gusta rechazar a los siervos de Dios. Es un pueblo que mata a los profetas. Es un pueblo que siempre rechazó a sus líderes. Eso es lo que él quiere argumentar acá. Con tanta información tal vez cuesta entenderlo. Entonces él relata el nacimiento, el relato del nacimiento. Moisés es rechazado por su pueblo del verso 23 al 29. Y Dios se revela a Moisés, ¿a dónde? Verso 30 al 34. ¿A dónde? En el monte Sinaí, en el desierto. No en el templo, sino en el desierto.
Verso 33. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Él está en Jerusalén? Creo que ese monte es zona árabe, si no me equivoco. No pertenece a Israel geográficamente, pero dice es tierra santa. ¿Y por qué es tierra santa? Porque Dios estaba ahí, en un coro, porque Dios estaba ahí. Es tierra santa. No porque el lugar sea santo, sino por la presencia de Dios. Aquí le está argumentando de nuevo, no es el lugar. Esto lo podemos empatar con Juan. Juan, cuando el Señor habla con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Donde le dice, no es en este monte donde se debe adorar, ni en el templo, ni en el monte. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, usted no viene a adorar en el templo nada más. Su casa, ¿qué pasó? Su cuarto, ¿qué pasó? En la calle, ¿qué pasó? La conducta, ¿qué pasó? Debemos ser adoradores en todo lugar. No es un lugar específico. Ahora, ¿estaban los discípulos en contra del templo? Yo digo que no, porque ellos se reunían, eran muchísimos. Y el lugar de reunión nos vemos en el templo. Iban al templo judío y ellos se reunían en los atrios y ahí oraban. Sí, porque eran judíos. Pero ellos no estaban de acuerdo es con la idolatría hacia el templo y aún hacia el mismo personaje de Moisés. Entonces, Dios se revela a Moisés en el desierto en Horeb, lugar santo. Dios actúa donde Él elige, no donde el hombre construye, es donde Él quiere trabajar. Hay que tener cuidado con el peligro de rechazar la gracia de Dios. Ahora, hay unas conclusiones a las cuales va llegando nuestro amigo Esteban. Hay un rechazo histórico ahí. Verso 35. A este Moisés, a quien habían, vuelve a recalcarlo, rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí está haciendo una comparación a este Moisés que sus hermanos rechazaron, Dios lo levantó. Está hablando de Jesús simbólicamente. Ustedes también rechazaron a Jesús, Dios lo levantó como Señor y Salvador. Ahí está haciendo la analogía. Ahí. Ellos, por supuesto, eran súper estudiosos y estaban entendiendo lo que le estaban queriendo decir. Ellos estaban comprendiendo. A nosotros se nos hace bolas por acá, que Moisés, que José y todo el asunto, pero ellos están comprendiendo, eran estudiosos. Ellos están entendiendo la directa que le está diciendo. Y vea el conocimiento de Esteban de la historia bíblica. Vea el conocimiento, el manejo que tiene la historia bíblica para ordenar todo eso. Algo que ustedes saben es que Jesucristo se encuentra, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aún en este pedazo de Génesis que él está, él encuentra a Jesucristo. Encuentra reflejado en José a Jesucristo, entregado y vendido por sus hermanos. Encuentra en Moisés, rechazado por sus hermanos y levantado por Dios. Encuentra un simbolismo con Jesucristo, una analogía, una tipología de él. Entonces, aprendemos del Antiguo Testamento y ellos usaban el Antiguo Testamento para predicar. No tenían el Nuevo. Ese era su texto y él está usando el Génesis para predicarle a ellos. Ahora, rechazan a Moisés como libertador, según el versículo 35, ¿verdad? A pesar de las señales, ahí comienza a explicar en el verso 36, 37 y demás. 37 nos dice algo muy importante. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os le levantaré el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí.
a él oiréis. ¿Cuál profeta está hablando? Moisés dijo a los hijos de Israel, les voy a levantar un profeta como yo, que ustedes deben oír. ¿De quién estaba hablando? Esa profecía de Moisés está en Deuteronomio 18:15 y versículo 18. ¿Quién es ese que se levantaría como profeta? ¿Jeremías? ¿Isaías? ¿Jonás? Sobre todo Jonás. Ok, ¿quién sería? Vea que aquí, tal vez no lo notamos, pero él está apuntando a alguien. Profeta os levantaré de entre sus hermanos, a él oiréis, como tú. Alguien que me lo diga. ¿De quién habla? Sin miedo, hermanos. Si la tiene mal, lo castigo, nada más. Deuteronomio 18, 15 y 18. 15 al 18. ¿Quién sería ese profeta que se levantaría? ¿Alguien cree que es Jeremías? ¿Alguien cree que es Jesús? Jesús. Aquí está hablando de Jesús en su ministerio de profeta, también porque él también tuvo un ministerio de profeta. En ese sentido dice, voy a levantar a uno de entre tus hermanos, o sea, del pueblo de Israel se va a levantar uno como tú. Fuera de Moisés no hubo ningún profeta como Moisés que hiciera los milagros que hizo Moisés. El único que lo superó fue Jesús. El único. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Entonces ya ahí le está tirando, hablando del Mesías. Habla del tiempo que estuvieron en el desierto en el versículo 38. Vuelve el 39, quiero recalcar aquí, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, lo está subrayando, desecharon a Moisés. Rechazaron a Moisés. Lo rechazaron cuando él intentó ayudar, pero cuando estuvo en el desierto liderándolos, también le desobedecieron y lo rechazaron. Tanto que hicieron un becerro de oro en el versículo 41. Y lo adoraron. Primero fue el rechazo hacia Moisés. Después, en el verso 44, comienza a hablar, ya que vamos aterrizando, del tabernáculo. ¿Se acuerdan qué era el tabernáculo? No era la iglesia que se llama el tabernáculo. En Panamá hay una que se llama el tabernáculo. Era la tienda, por así decirlo, como tiendas de campaña, pero enormes, con pieles preciosas, cosas muy bien elaboradas, que fue ordenada por Dios para colocar ahí el arca del pacto y también para representar la presencia de Dios en el medio del pueblo, para representar ese Dios con nosotros en medio del pueblo. Las tribus, lástima que estaban distribuidas alrededor de ese tabernáculo, dando a entender que Dios vivía o habitaba en medio del pueblo. La presencia de Dios se manifestaba por columna de fuego o por columna de humo. Se le ordena hacer este tabernáculo, pero quiero que usted vea todos los en Mesopotamia, en Egipto, en el desierto, Está diciendo, no estaban en Jerusalén y la presencia de Dios estaba en unas tiendas, en unas telas. No era en el majestuoso templo que tenían ellos en ese momento. ¿Verdad? Es lo que le quiere decir. En el desierto. Esto hasta que se le ocurre a David, la gran idea de David de hacer, David y Salomón más,
de hacer una casa para Dios. Versículo 47. Y aquí es donde él le quiere, bueno, a mí se me olvidó el punto 2 de la idolatría, lo mencioné, pero fueron idólatras también, ¿verdad? Ese idólatras es muy importante, parece que no tiene importancia, pero es importante porque ellos quisieron representar a Dios por medio de un becerro y adorarlo porque no tenían algo físico para poder adorarlo como las demás naciones. Y quisieron hacer algo físico para poder representarlo y adorarlo. Y es uno de los mandamientos que no te harás imágenes y te postrarás ante ellas y servirás, ¿verdad? Ni nada que esté en el cielo, ni nada que esté debajo de la tierra. Y ellos fueron idólatras en ese sentido. Pero ahora estaban siendo también idólatras. ¿Qué estaban adorando? El templo. No se podía hablar mal del templo. Se tenía que jurar por el templo y su ofrenda. O sea, eran unas prácticas extrañas, era una idolatría al templo y al personaje también de Moisés. Así que, volviendo acá, Dios ordenó crear un tabernáculo. Ese tabernáculo es de telas. Dios habitó ahí. Dios no le interesa la opulencia, la riqueza. Dios quiere habitar eso en nuestros corazones. No estamos creando una competencia por tener el mejor templo de San Francisco de Heredia. Hay congregaciones que ese es su enfoque, tener un templo magnífico que llame la atención, que brille y se vea el mejor. Por supuesto que no vamos a estar en un lugar descuidado. No creo que su casita, por muy humilde que sea, la va a tener descuidada. Usted la quiere limpia, arreglada, pintadita, donde usted se sienta confortable. Creo que hasta ahí estamos bien. Pero cuando ya todo gira alrededor de las cuatro paredes, tenemos un problema serio. Porque Dios no habita en el templo, habita en nosotros. Y Él está queriendo decir, antes no usaban templo, eran tiendas. Y ahí estaba la presencia de Dios. En otras palabras, ¿ahora qué hay aquí? El templo de la presencia de Dios se había ido hace tiempo. Es más, hubieron visiones, creo que Ezequiel, donde la presencia de Dios abandonaba el templo, se iba del templo. No es la riqueza, la opulencia que haga que sintamos la presencia de Dios. La presencia de Dios está en corazones dispuestos. Todavía no llega la pregunta 5, por los que están ahí esperando. Si la llenaron está bien. Ok. 47. El templo fue edificado por Salomón. Aquí se brinca la idea de que David fue el que dejó los planos al templo, que hizo los planos al templo. Pero Salomón fue el que la edificó. David le daba pena que la casa de Dios fueran telas, y ya para el tiempo de David ya estaban deterioradas. Él dice que cómo va a habitar en telas el arca del pacto. Voy a hacerle un templo digno a Dios. Y Dios, en ciertos pasajes, se le presenta a Salomón y le dice que él no habita en templos, pero que él iba a escuchar la oración que se hiciera en ese lugar si el pueblo se humillaba y se arrepentía de sus malos caminos. Pero le recalcó, yo no habito en los templos. Por eso dice aquí, verso 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, ahí lo está recalcando, y como dice el profeta, ese es Isaías 66, 1 al 2, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, ya aquí va concluyendo lo que quería decir. La presencia de Dios no estuvo en un lugar, estuvo siempre con sus siervos. Estuvo con Abraham, estuvo con José, aún hasta la tierra de Egipto, ¿verdad? Estuvo con Moisés en el desierto y en Egipto. Estuvo en las telas, en la tienda de campaña, la cual ellos llevaban por el desierto, pero ahí estaba Dios con ellos. Así que
Él les está queriendo decir, Esteban, aquí, a ellos, que el templo no es importante para que esté la presencia de Dios. Así que esta gente se sintieron sumamente, ya que eran idólatras. Cuando usted es idólatra a algo, por supuesto que se va a molestar. Se sintieron ofendidos, ofendidos. Y ellos no se veían como idólatras, pero estaban siendo idólatras del templo. Nosotros podemos ser idólatras de cualquier cosa. Nosotros los evangélicos que nos caracterizamos y hasta juzgamos a ciertas religiones por ciertas prácticas que decimos, este es idólatra, este es esto, nosotros también. Hay idolatría en algunos pastores por la plata. Y Jesús habló sobre eso, que hay personas que tenían a la riqueza como un dios, ¿verdad? Podemos estar idolatrando el templo, podemos idolatrar un personaje, un líder, un pastor, y que esa es la máxima persona que existe, que no falla y no se equivoca. Es Moisés entre nosotros. Puede ser. También caemos en esos pecados. Verso 48. Ya vemos entonces el 48 y el 49. ¿A qué conclusión llega Esteban con respecto al templo? Que Dios no habita en templos hechos por los seres humanos. ¿No es el templo? No es el templo. Estamos aterrizando. Vamos a ver la conclusión de Esteban, no de Vladimir, es de Esteban, ¿verdad? Esa es la conclusión de él. Esteban va concluyendo y les habla, él les exhorta. Esteban aquí, más que predicador, bueno, la palabra predicador también se puede traducir como profeta. Esteban está siendo profeta y el profeta es alguien que dice la verdad. No es alguien que anda viendo cosas del futuro. Ojo que eso hemos tenido errores en cuanto a eso. No siempre los profetas tenían visiones y sueños, no siempre. ¿Podían tenerlos? Sí, pero no siempre. ¿Cuál fue el más grande profeta que mencionó Jesús? Que dijo Jesús que no había más profeta más grande que él, que sería el último de los profetas. No. Juan el Bautista. Pero dígame usted, ¿qué sueño tuvo Juan el Bautista? ¿Qué visión tuvo Juan el Bautista? ¿Qué era su mensaje? Su mensaje era que viene alguien después de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa de sus pies. Pero usted no lo ve haciendo milagros tampoco. Y Jesús dice que él era el último de los profetas y que no se levantaría alguien como él. Lo levanta. Entonces tenemos una idea equivocada de que siempre los profetas tienen que tener sueños y visiones. Aquí él está siendo profeta, les está diciendo la verdad en su cara. Y eso es lo que hacía el profeta, denunciar. Jonás, que lo estudiamos el domingo, anunció el mensaje que Dios le dio, pero no escribe ni una visión, nada de eso, nada más anuncia el mensaje que Dios le dio, y eso lo hacía profeta. Aquí Esteban está fungiendo como profeta para ellos. Y les dice en el verso 51, ¿cómo lo llamó? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Oiga, que me digan eso, hermano. Vosotros resistís al Espíritu Santo siempre, como sus padres. Vea, ya los está uniendo con todo lo que leímos, con los hermanos de José, con los hermanos de Moisés, con los israelitas en el desierto. Ustedes son iguales a ellos, a sus padres. Así también son ustedes como sus padres. Vea el verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? O sea, están haciendo lo que genéticamente saben hacer: perseguir y matar. Eso es lo que han hecho toda la vida.
Sí, ahí voy. Eso, varón. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del, subraya esa palabra, justo. Y está con mayúscula. No está hablando de cualquier justo. ¿Cuál es ese justo? Ahora sí la pegaron, hermanos. Cristo Jesús es el justo. Hubieron personas que hablaron de la venida de Cristo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores. Lo entregaron y lo mataron. O sea, les está diciendo la verdad. Qué duro, hermanos. Qué duro lo que les está mencionando. Voy a proyectar aquí las 4 cosas que les está diciendo. 1, que eran duros de servir, la primera parte del verso 51. 2, que resistían siempre al Espíritu, siempre lo estaban resistiendo. 3, que habían rechazado a los enviados de Dios, rechazaron a los profetas, rechazaron a Moisés y rechazaron a Cristo el justo. Y 4, que ellos también se jactan de la ley, ¿verdad? Dice, recibieron la ley. Cambié la palabra sobrenatural para que pueda entender, por disposición de ángeles, o sea, de una forma sobrenatural, lo que quiere decir, recibieron ustedes la ley y no la guardaron. Ustedes creen que la guardan, pero no la guardaron. No guardan la ley tampoco. Guardan el sábado, guardan otras cosas, pero no están cumpliendo la ley. 4 cosas que les señala a ellos que hicieron mal. Ahora aquí veamos la reacción de ellos. Se ponen felices, lloran y se arrepienten y se convierten a Cristo. Eso debería haber sido. El pueblo sí se arrepentía. Recuérdense que también le dijeron al pueblo en las prédicas pasadas de Pedro, ustedes crucificaron a Cristo. Pedro les habló así también, pero ellos sí se arrepintieron. Una gran parte se arrepintió, pero los líderes religiosos eran duros. Cuando estamos llenos de tradicionalismo y religiosidad, nos podemos volver duros de corazón. Se volvieron duros. No tenían, hermanos. No eran sabios. Para rechazar a Jesús no pueden ser sabios, hermano. Eran inteligentes, tal vez. Tenían conocimiento de la Torá. Sí. Yo entendí lo que quise decir. La reacción del Sanedrín versus la reacción de Esteban. El verso 54, bueno, ya ahí tienen de qué acusaban a los líderes religiosos. El verso 54 nos dice que ellos se enfurecieron a escuchar sus palabras. Se enfurecieron. En sus corazones, ¿cómo hacían con los dientes? Los crujían. Yo cuando leo esto me parece como que estuvieran endemoniados. No lo puedo afirmar. Pero fue tanto el enojo, ¿verdad? ¿No ha visto una persona que se enoja y como que pierde los cabales y parece que lo está dominando otra cosa? Ellos se enojaron, se enfurecieron y crujieron los dientes. ¿No ha visto esa gente que se enoja y se le salen las lágrimas del colerón? Algo así. Mientras ellos estaban molestos, ¿cuál era el contraste? ¿Cómo estaba Esteban? Ellos estaban llenos, quién sabe de qué, pero Esteban estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, viendo la gloria de Dios. Mientras que los otros están ardidos, molestos y enojados. Esto quiero recalcarlo. Mientras las personas tal vez nos atacan, nos hacen daño, usted pueda estar tranquilo disfrutando de la gloria de Dios, aunque nos hagan daño. Y Esteban está lleno del Espíritu Santo, controlado, mirando hacia el cielo. ¿Y dónde dice la Biblia que debemos tener la mirada? Puestos en los ojos en Jesús. Debemos mirar hacia el cielo y no a las personas que nos agreden o hacen daño. Ve a la gloria de Dios y ve a Jesús que está a la diestra de Dios. Él tiene una visión en ese momento. No lo habían matado, ya está teniendo una visión. Está viendo a Dios.
Y probablemente eso lo fortalece para sufrir lo que va a sufrir como el primer mártir. Él tuvo este privilegio que no lo tuvo un apóstol, quiero recalcarlo. Un diácono lleno del Espíritu Santo vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a su diestra. Interesante. Vea que me parece que tienen algo adentro. Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos. No queremos oír. Qué raro, ¿ah? Se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Los versos 57 y 58 nos dicen que lo apedrearon fuera de la ciudad. Ya tenían testigos preparados para eso, tenían que tener testigos. Y pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Usted se imagina el trauma para Saulo después? Saulo probablemente era uno de los más jóvenes del Sanedrín ahí. Y está ahí y le ponen las ropas a los pies, significa que él tenía autoridad y él daba el visto bueno para que se ejecutara el juicio. Para ellos era joven, ¿verdad? Para nosotros también, sí. Era joven, sí, era jovencito. Así que era un hombre joven que estaba ahí, que tenía autoridad en el Sanedrín, y él está dando el consentimiento. Estos pasajes dicen que él consentía, que él consintió lo que sucedió. Pero yo quiero que recalquemos lo que pasa al final. Ya casi terminamos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vimos que él vio los cielos abiertos, la gloria de Dios, y él pide perdón por los que lo están matando. ¿Qué haríamos nosotros? No sé, ¿verdad? Si podemos, les damos también, nos defendemos, pero oye, a la muerte también. Entonces, no va a ser fácil, dice. No va a ser fácil, no me voy a dejar. Dice que apedreaban, verso 59, a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, palabras que dijo Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, se arrodilló y clamó a gran voz, verso 60, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Para que me erizo con eso. No le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es una forma de decir, murió. Cuando nos hacen daño los demás, ¿qué decimos a Dios? Cuando alguien se mete con nosotros, Señor, llévatelo. Te lo mando. ¿Ah? Señor, que el juicio de Jehová caiga sobre él y que sienta lo que se le hace a un hijo de Dios, a un ungido del Señor. Que caiga fuego. Hay oraciones así, esas son oraciones del Antiguo Testamento, imprecatorias se llamaban, oraciones donde se pedían juicio, que se exterminaran a esos pecadores, a esa persona que nos hace daño. Cuando el Nuevo Testamento me dice que mía es la venganza, yo daré el pago, que lo dejemos a Dios, no hagamos nada nosotros, déjaselo a Dios. Qué difícil, pero una persona llena del Espíritu Santo puede hacer eso, dejar el asunto al Señor y que Él sea el que se encargue de hacer el juicio. Y Él le dice, no tomes en cuenta este pecado. Yo aquí me estoy adelantando porque yo no sé a cuántos habrá alcanzado esa oración, pero sí sé de uno. Él está orando para que se le perdone el pecado a estas personas. Y yo creo que Dios sí contestó su oración de una manera. Con Pablo, que está ahí dando el consentimiento para que lo maten. Pero probablemente Pablo oyó toda la prédica. Yo quiero que usted vea, él oyó toda la prédica, la escuchó, quién sabe si se la llevó en la mente, en el corazón, qué será si este hombre tiene razón y si Esteban no está equivocado. O sea, Dios preparó, yo creo, para cuando él tiene su encuentro, no creo que fue de la noche a la mañana, algo tiene que haber pasado en su corazón. Pero esa oración de Esteban alcanzó para mí
al apóstol Pablo. Su oración, aún por un enemigo, puede hacer la diferencia. Y Dios puede glorificarse en medio de nuestro propio sufrimiento. ¿Qué consistió la oración de Esteban? Es una oración pidiendo perdón por ellos. Reconozcamos que Dios no está limitado a lugares ni a tradiciones. Evitemos la dureza del corazón y seamos sensibles a la voz del Espíritu. Seamos como Esteban, fieles, llenos del Espíritu, con la mirada puesta en la gloria de Dios. Recordemos que Dios no está limitado a un edificio o a una cultura, a una raza. Él acompaña al creyente donde quiera que esté, en cualquier lugar, en cualquier nación, bajo cualquier circunstancia. No me malinterprete y piense que quiero decir que no es bueno congregarse. No, el texto, ellos se congregaban diariamente, constantemente, en las casas y en el templo. Pero el lugar no es lo importante. Lo importante es que estemos buscando al Señor de corazón. Y reconoce a Dios más allá de las tradiciones. Las tradiciones son bonitas, pero nos pueden amarrar, atar y volver hasta idólatras de algo que estemos defendiendo que ni en la Biblia está. Una tradición puede servir como me puede dañar. Y las tradiciones de ellos, de los ancianos, afectaron mucho a los judíos. Preguntas finales. ¿Cómo puedes reconocer la voz de Dios en tu vida diaria? Hay áreas donde has resistido al Espíritu Santo. A veces también nos hacemos tercos, duros de servir. Dios nos habla y no queremos hacer caso. Seamos sensibles. Hay una tradición religiosa que está reemplazando a Dios. Parece que es de Dios, pero la está reemplazando. No es Dios, es una tradición. La tradición no puede ser más importante que Dios. Nunca. Que Dios nos dé valentía, que Dios le dé fuerza a aquellos que han tenido, que tienen que entregar todavía en el mundo su vida por Jesucristo. Todavía hay mártires. Hay un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, que actualiza información de la gente que muere por Cristo en el mundo. Existe ese ministerio porque todavía sucede. Que Dios bendiga a esas personas que siguieron los pasos de Esteban, que por predicar la palabra de Dios han tenido que dar su vida, pero que podemos ver que están probablemente en la presencia de Dios. Probablemente no, seguro que sí. Amados, concluyo. Dios usó poderosamente a un diácono que servía a las mesas. Dios quiere usarte a ti, no necesariamente a un pastor, no necesariamente a un predicador. Usó a los apóstoles, pero también usa a otros hermanos. Y Dios puede usarnos para predicar la palabra. Y aunque este mensaje de Esteban pareciera que no resultó efecto, hermano, aunque nosotros no veamos el efecto de lo que hacemos, siempre hay un efecto. Y ahí espiritualmente estaba Dios tocando a un hombre que sería sumamente importante para la obra de Dios en los siguientes años. Cuando hables la palabra y te rechacen, no pienses que estás fracasando. No sabemos lo que Dios está haciendo en los corazones de las personas que rechazan, o en alguno de ellos por lo menos. Sembramos la palabra y eso es lo importante. Oremos, amados. Dios, queremos darte gracias por permitirnos estudiar este pasaje. Y yo te doy gracias por las personas valientes en todo el mundo que aún hoy dan su vida por el Evangelio.
Nosotros acá en Costa Rica no hemos experimentado ese tipo de presión, Señor. Y no sé cómo estarían las iglesias si hubiera esa persecución. Tal vez estén más vacías. Pero Padre, aquellos que son valientes y están dispuestos a entregar tu vida en lugares donde es difícil predicar y hasta pueden caer en pena de muerte, dale la fuerza. Tal vez nosotros no tenemos este tipo de problemas, pero tal vez nuestra presión sea distinta. También ayúdanos ante las pruebas y dificultades que tengamos que enfrentar. Danos la fuerza para poder salir victoriosos. Y cuando tengamos que hablar la palabra a alguien que la rechace, entender que estamos sembrando y que uno es el que siembra, pero Dios es el que da el crecimiento. Gracias, mi Dios. Lleva con bien a mis hermanos a su lugar de destino. Permite que puedan tener una noche de descanso y reparadora. Y bendice, Señor, las actividades que también vamos a tener durante este fin de semana. Que tengan el sello de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me les bendiga grandemente. Gracias por su atención. Que pasen muy buenas noches todos y todas.